Gracias, hermana. Pasa a vos, hermanos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Julio, ¿me puedes indicar si se escucha bien? Sí, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a ver un poco de la palabra de Dios. Seguramente lo que vamos a ver, hermanos, ustedes ya lo han visto en otras ocasiones. Y bueno, vamos a meditar en lo que ya conocemos, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Le voy a pedir a Julio que me ayude, por favor, con la primera diapositiva. Sí, primeramente, hermanos, vamos a tratar de ver ¿cómo decir? Dos conceptos, ¿sí? Para tenerlos presentes en el desarrollo del tema. Miren, yo considero que es muy importante el aspecto de la pareja, ¿sí? En este caso del varón y la mujer, o varón y varona, o Adán y Eva, ¿sí? Porque vamos, es un símil de lo que es la esposa y Cristo, ¿no? Miren, todo empezó, dice la escritura, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que ellos fueron creados. Es decir, el paraíso, hermanos, eh, era un hombre, una mujer y Dios, ¿sí? ¿Quieres pasar la segunda, Julio, por favor? Y así como empezó, hermanos, una pareja termina este fin de esta época, y después posterior entrar a lo que es una vida eterna. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así como empezó con una pareja, terminará con una pareja, ¿sí? En este caso termina con Jesucristo y su esposa, ¿sí? La siguiente, Julio, por favor. Mire, entre estos dos puntos que hemos señalado, bueno, existe lo que fue el primer pacto. Ustedes recuerdan allá en el Sinaí, dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Sí, esto sucede cuando el Señor entrega en el Sinaí la ley y el pueblo responde que sí, que van a ser fieles. Y el concepto hebreo, hermanos, es que en ese momento se da un matrimonio, ¿sí? El Señor dice que si le van a ser fiel y ellos responden que sí. ¿Sí? Esto se da en aquel tiempo, coincide que es a los 50 días de haber salido de Egipto, ¿no? En lo que es, ellos ahora lo relacionan con la fiesta de las semanas. Si ustedes ven algunas imágenes de esto, verán que está muy relacionado el monte Sinaí, las tablas y el trigo, ¿sí? Porque finalmente celebran la fiesta de las semanas, cae en ese día. La que sigue, Julio, por favor. ¿Sí? Miren, ahí está. Bueno, ahí vamos a quitar la palomita, ¿no? este, que, bueno, no afecta en nada, pero el monte Sinaí están las tablas. Y ellos dicen que se da este matrimonio. Entre ellos es el día más importante para los hebreos, es cuando surgen como nación, ¿sí? Bajo la constitución de la ley de Dios. ¿Sí? La que sigue, Julio, por favor. Jeremías nos dice que este pacto que ha sido con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice Jehová. Ustedes recuerdan los versos anteriores donde dice que el primer pacto, bueno, fue dado en piedra, mas ahora va a ser diferente, ¿no? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Yo comentaba en el estudio del miércoles que, bueno, que si la intención de Dios en el primer pacto, cuando Él da su ley, no es haber puesto su ley en la mente y escribirla en el corazón. Y por supuesto que sí, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, no se dio así,
por la situación propia del hombre que no, pues que no, no la interpretó de la manera correcta o no la obedeció, ¿sí? La que sigue, Julio, por favor. Miren, también ahora con el advenimiento del Espíritu Santo, también fue en el día del Pentecostés, coincide, o sea, en el mismo día o a los 50 días después de lo que fue la cena del Señor. Ustedes saben, el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. Y si fueron todos llenos y santos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y también la Escritura dice que el Espíritu es las arras, ¿no? De esa promesa que tenemos en el que se ha de celebrar las bodas del Cordero con su iglesia. Entonces queda ese concepto, hermanos, de Jesucristo y su esposa, ¿sí? Que es la iglesia, ¿no? En este caso ahora es la mujer, dice que la mujer es lavada a través de la palabra, ¿no? Para celebrar esas bodas, pero está esa promesa, ¿no? Y vamos, la iglesia, esa manera de aquella doncella desposada en estos momentos, bajo la promesa del Espíritu Santo, que se ha de realizar aquello, ¿sí? Entonces, queda este concepto, hermanos, ojalá y, bueno, no haya duda en ellos. También hay otro, hermanos, otro concepto, que es si ustedes ven Génesis 2:9, dice que había el árbol de la vida, ¿no? Dice que en medio del huerto había de todos árboles de buen fruto para comer, dice, y en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero me refiero al árbol de la vida. Y Apocalipsis 22:2 nos dice que también en medio de la ciudad de la Nueva Jerusalén estaba el árbol de la vida que da su fruto, si no mal recuerdo, un fruto cada mes, y las hojas son para sanidad de las naciones. Nos dice, o sea, así como en el principio se muestra un árbol, pues también al final un árbol. Hay un pasaje donde el Señor sana a una persona que estaba ciega y dice que le dice, ¿qué ves? ¿No? Parece que dice, le escupe el Señor o prepara algo, lo pone en sus ojos y dice, veo como los árboles, como a los hombres como árboles. Y si ustedes ven, hay mucha situación de esto en que el hombre es comparado como un árbol, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, era como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y hay muchos textos, hermanos, no solamente eso, refiriéndose a eso. Entonces yo quiero ver esos dos conceptos, que es la mujer como esposa de Cristo y también los hombres a manera de árboles. Bueno, pero dice que la ley, vamos a entrar a la parte, hermanos, donde nos vamos a centrar. Dice que, si quieres pasar, Julio, a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Por qué pongo las bienaventuranzas? Porque ustedes recuerdan que es el sermón del monte, y aunque Lucas lo llama que en el llano, pero bueno, vas a tomar Mateo, ¿no? Que dice que él sube al monte y empieza a dar este sermón a sus discípulos, ¿no? Por ahí, tal vez puede ser en un número cercano a los 100, ¿no? De discípulos a los cuales ellos está dando el sermón del monte, y yo lo veo de esta manera, hermano, cómo el Señor empieza a escribir en ellos, a poner en su mente y a escribir en su corazón esa ley, ¿no? Porque finalmente dice que la ley es la que tendría que ser puesta en el corazón, ahora personificada en Cristo Jesús, ¿sí? Y empieza con las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? La siguiente, Julio, por favor, que ahí está, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:13. Y bueno, ustedes ya saben, todos estos conceptos, hermanos, que es un pobre, ¿no? Que es un pobre de espíritu. Y el concepto occidental, hermanos, de nosotros está muy relacionado a la pobreza, por supuesto, a la necesidad económica, a la mendicidad, y muchas veces hasta decimos a la humildad, ¿no? Es una persona humilde, ¿no? Por su situación económica. Pero el concepto judío, hermanos, no es así, ¿sí? En este caso, pongo el ejemplo de Bartimeo el ciego, que narra ya Marcos en el capítulo 10, dice que estaba junto al camino, o en el camino, él, y que cuando oyó pasar de Jesucristo le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí?
Pero señala a Bartimeo que es hijo de Timoteo, ¿no? Finalmente es como se traduce. Y el hecho de señalarlo por nombre y apellido, si así se puede decir, y además se menciona que dejó la capa, o sea que tenía una capa, señala que tenía una condición no propiamente de una necesidad económica, ¿sí? Y sin embargo dice que mendigaba, ¿sí? Y también está relacionado con la humildad. Ahora, ese es un ejemplo. Ahora, yo les digo que el acto de mayor humildad, hermanos, es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Y por supuesto que ningún otro nacimiento, hermanos, es un acto de humildad, ¿sí? Es el nacimiento de un nuevo ser, pero en Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque en ello va el hecho de que Él, siendo en forma de Dios, ahora se humana. Y ahí está la humildad, ¿sí? Entonces vemos que el sentido de esta bienaventuranza es el hecho de bajar de un cierto estatus, ¿sí? Eso es la humildad, ¿sí? Bajar de un estatus y, y colocarse o ponerse a la altura. En este caso, el Señor Jesucristo a nuestra altura. En el caso de Bartimeo, bueno, él seguramente tiene un estatus económicamente, hermanos, pero él va a mendigar porque tiene una necesidad y él sabía y creía que podía pasar algún profeta y restablecer esta necesidad que tenía. Entonces, vamos, en este sentido podemos decir que bienaventurado, ¿no? El que reconoce la necesidad de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido es lo que señala el Jesús de ser pobre en espíritu, hermanos. ¿Sí? Es una persona diferente que reconoce esa necesidad. No propiamente es la necesidad económica, ¿sí? Sino es el reconocer. La siguiente, Julio, por favor. Continúo, hermanos. Sí, bueno, yo decía de las lágrimas, no sé si se escuchó eso. ¿Sí? Decía yo que las lágrimas tienen un 97% de agua, un 3% entre proteína, sales y algunas sustancias propias provocantes del estrés, ¿sí? Las lágrimas muchas veces, hermanos, es un signo de debilidad, muchas veces se ve así. Es contrario, por ejemplo, a la adrenalina. La adrenalina cuando la produce el cuerpo, oxigena al organismo y provoca una alerta, ¿no? de defensa. Muchas veces por eso la gente se convierte en algo a lo mejor diferente a lo que es él, ¿no? Más, en un momento dado, con reacciones más fuertes, más fuerza, propias provocadas por la adrenalina. Pero las lágrimas, al contrario, hermanos, es más, las lágrimas hasta nublan la vista, ¿no? En un momento dado, ¿sí? El Señor se permitía llorar y una manifestación de una sana relación emocional con Él mismo, ¿sí? Eso es importante. Así como el Señor se enojaba, como el Señor se entristecía, se alegraba, bueno, también en este caso, con respecto a llorar, y también tenía empatía, hermanos. Dice que tenía empatía porque si ustedes recuerdan, el siguiente verso, Julio, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahí es cuando, una imagen, ¿no? Cuando Jesús llora sobre Jerusalén. La que sigue, Julio, dice que Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró. ¿Ustedes recuerdan el evento de Lázaro? Lázaro dice que él llega, Lázaro ya había muerto, y Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto, hermanos. Él sabía que iba a resucitar. Si ustedes ven la narración, ya lo había pedido a su padre y le dice, gracias te doy porque me has concedido empatía que el Señor Jesucristo tenía con las personas, hermanos. Eso es importante. Dice, miren, dice Hebreos 5:7. Julio, por favor, la siguiente diapositiva. Dice Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vean qué importante es, hermanos, el hecho de pedirle al Señor, ¿sí? El hecho de llorar. Estamos diciendo, muchas veces nosotros, pues lloramos, ¿verdad? Nuestro Padre. No es el hecho de andar llorando por todos los rincones, dicen por ahí, sino es con nuestro Padre, ¿no? Entra en secreto con tu Padre y pídele, ¿sí? Y dice, ruego y súplicas
con gran clamor y lágrimas. Al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué importante es esto, hermanos. El hecho de llorarle a nuestro Padre, el hecho de tener empatía con las personas y tal vez en un momento llorar con ellos, es signo, hermano, de una sana relación con uno mismo, emocional. El Señor tenía, era sano emocionalmente el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, no sé si ustedes ven en ellos, hermanos, el hecho de cómo el Señor va escribiendo, ¿no? En la mente, poniendo en la mente y poniendo y escribiendo en el corazón lo que no vieron en la antigüedad, ¿sí? La siguiente, Julio, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está, miren, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, pues decíamos que las lágrimas muchas veces pues hasta nublan, ¿verdad, hermanos? La visión, pero el hecho de poner, ¿sí? En el Señor, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, esperar en el Señor, que Él sea la fuerza de cada uno de nosotros. La que sigue, Julio, por favor. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Otra vez, hermanos, el concepto de mansedumbre, ¿no? Muchas veces mansedumbre lo relacionamos con debilidad, con fragilidad, con ternura. ¿Con qué otra cosa, hermanos? Conceptos parecidos a ellos, ¿no? ¿Sí? Eh, vamos, en algún momento, por ejemplo, pero este concepto, hermanos, es un concepto contrapuesto, ¿sí? Concepto contrapuesto el hecho de cuando él dice bienaventurados los mansos, para nosotros, ¿sí? Es contrapuesto, es lo que se llama un concepto dicotomo, ¿no? O dicotomía, ¿sí? Es un concepto contrapuesto. ¿Por qué, hermanos? Porque es diferente cuando en aquel momento, en el contexto de aquel tiempo cultural de las personas, y cuando el Señor menciona mansos, no, su concepto de aquella gente va sobre otra cosa distinto al nuestro. Por ejemplo, yo le pondría el ejemplo de, a lo mejor aquí yo en la zona en donde trabajo, hermanos, hay muchos perritos y los quieren muchos, ¿no? Y la gente pasa y ve a un perrito y le sonríe y es una forma, usted va caminando, no conoce a la gente, pero va paseando a su perrito y ya todos lo saludan, buenas tardes, ¿cómo está? Y dicen, ay, qué bonito, qué tierno, ¿sí? Pero el concepto, hermanos, en los hebreos no es eso. El concepto, por decir, cuando decían mansedumbre, ellos pensaban, si hablamos en este sentido de algún animalito o de algún animal, ellos pensaban en un animal fuerte, hermano. Y los dos toros juntos arando, ¿no? Arando. La siguiente, Julio, por favor. Ahí es U, hermanos, al final de O, mansuetus. Sí, ese es el concepto de lo que es manso o mansedumbre. Y se divide en dos. Es latín, hermanos. Pero así está. Es man y suetus. Man es mano y suetus es acostumbrado. O sea, es acostumbrado a la mano. Entonces, ese es el concepto, hermanos. ¿Sí? Es acostumbrado a la mano, pero se está hablando de un ser poderoso, de alguien que tiene poder, ¿sí? Que tiene poder, pero está acostumbrado a la mano. Es decir, en la yunta, hermanos, cuando van los animalitos y van bajo el yugo, ellos no ven a la persona que los está guiando, ¿sí? Pero son sensibles, hermanos, a su mano y a su voz. Es muchas veces hasta les ponen a los lados de los animalitos para que no vayan viendo hacia el lado. Entonces, ahí está, miren, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, hermanos, de mansedumbre, ¿sí?
de un ser poderoso, de un ser fuerte. Usted ve, por ejemplo, en el circo, cómo un elefante es capaz de obedecer a una persona y es un ser poderoso, un elefante, hermanos. Y muchas veces, bueno, ha pasado, ¿no? Con otros tipos de animales que ha habido desgracias. Pero ese es el concepto de poder, pero bajo control. Mansedumbre es poder bajo control, hermanos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de algo poderoso, ¿sí? Y en este caso, vamos, valga la expresión, hermanos, los animalitos van por fe, hermanos. Caminan por fe porque no ven, ¿sí? Son sensibles a la mano, son acostumbrados a la mano y a la voz del que los está guiando. Entonces, el concepto hebreo es ese. Ellos piensan en ello, diferente a nosotros. Y entonces, por favor, la siguiente, Julio. ¿Sí? Aquí viene, hermano, dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese es el concepto, hermanos. Venía sobre un animal de carga. Un asno tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, hermanos. Sin embargo, es un animal manso, acostumbrado a la mano. ¿Sí? Ustedes recuerdan el evento de Balaam. En un momento el asna le dice, 3 veces me has pegado, 3 veces me has herido, ¿sí? ¿Y qué te he hecho yo? ¿Qué acaso yo he acostumbrado a hacer esto como hoy lo he hecho? ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, cómo es. Y es porque esto es lo que está simbolizando. Viene el rey, hermanos, viene un ser poderoso, ¿sí? Pero por eso viene sobre ese animalito, porque es Jesucristo y es manso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que él era débil, hermanos. Es poderoso Jesucristo, pero es manso. Y por eso la representación sobre un animal de carga. Alguna vez, algún ministro, a ustedes lo conocieron, el hermano Edmundo Arteaga Rivadeneira. Bueno, yo acudía con él a algunas clases, hermanos, del hebreo, y él tenía cerca de 6 años, 7 años ya estudiando en el Instituto Israelí, y yo recuerdo que nos dijo una ocasión que el asno era símbolo de vida, ¿sí? Símbolo de vida. Entonces vean todo este simbolismo que hay, hermanos, ¿sí? Entonces Jesucristo es eso, es un ser manso. Moisés, recuerden a Moisés. Moisés dice que no había hombre más manso sobre la tierra, ¿sí? ¿Y qué mansedumbre entonces tenía Moisés cuando mató al egipcio? ¿Sí? Pero nosotros lo vemos cuando sus hermanos, en este caso Aarón y María, murmuran contra él. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? ¿Se fue contra ellos? No, ¿verdad? No. En el caso del egipcio fue por defender a un hermano que ocurre este evento. Entonces Moisés era un ser manso, hermanos. ¿Sí? Ese es el concepto de mansedumbre, ¿sí? Por favor, Julio, la que sigue. Bueno, ahí es una imagen. Y dice Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, hermanos, y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, tú sé diferente, ¿no? Tú ama a tu enemigo, ¿sí? Tú haz esto, tú haz lo otro, ¿sí? Porque, ¿qué haces de más? Si haces hermanos, de humildad, somos hijos de Dios y se heredará la tierra. Si algún ser tiene alguna situación biológica con el Padre, es Jesucristo, ¿sí?
Es el Señor Jesucristo. Y todos los demás seres, hermanos, somos hijos adoptados. Aún Abraham, hermanos. Aún los judíos son hijos adoptados al igual que nosotros. Pero vean el amor de Dios hacia la adopción de sus hijos. Cuánto nos ama. Bueno, la que sigue, Julio, por favor. Sí. Bueno, antes de esto, yo les comento, miren, ustedes recuerdan las parábolas como son la buena simiente, el tesoro escondido, la perla, el grano de mostaza, la levadura escondida en 3 medidas, la pesca, ¿sí? Estas parábolas, hermanos, tienen en ellos algunos elementos comunes y uno de ellos es que se esconde, ¿sí? Se esconde las cosas. Pero luego Lucas 8:17 dice, después de esas parábolas, Lucas nos dice que no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Entonces, todos estos aspectos que estamos viendo, hermanos, dice que son ocultos porque son dentro del interior de la persona, de cada uno de usted, ¿sí? Porque se forman dentro de usted, no dependen de las circunstancias externas, dependen de su interior, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en usted, ¿sí? Y eso es un concepto muy importante. Decíamos que el animalito, poníamos el ejemplo, que camina por fe, aunque es un ser poderoso, ¿sí? Es sensible a la mano del que lo va guiando y a su voz. Camina por fe y es igual que nosotros. Nosotros caminamos por fe, hermanos. Pero todos estos conceptos de fe dice que la fe es el escudo, ¿no? Que protege al corazón. Y ese escudo en el corazón, hermanos, produce hacia afuera amor, pero hacia adentro produce esperanza, ¿sí? Y eso se forma dentro del interior, por eso es que va de adentro hacia afuera y en un momento dado se tiene que manifestar, ¿sí? Pero es de adentro, hermanos, porque no depende porque las circunstancias externas pueden cambiar, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, ese fruto que Dios busca cada día en nosotros, que es que Cristo Jesús esté formado en nosotros, ese es el que no cambia, hermanos. Ese es el que nos permite seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, vuelvo a repetir, yo lo veo así como a través de esas bienaventuranzas. Solo vimos 3, pero el Sermón del Monte, bueno, hay mucho para estudiar, ¿sí? Pero cómo el Señor va escribiendo, hermanos, y va mostrando y personificando en ello lo que el Señor quería, ¿sí? Y poniendo en la mente y en el corazón de las personas los conceptos exactos, ¿no? Porque son personificados ahora con la presencia de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Por qué menciono esto, hermanos? Este sí que sigue, dice, a lo mejor parece una digresión en el tema, ¿no? Pero dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿sí? Entonces, ustedes conocen a Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Ustedes recuerdan el concepto, los publicanos, la prostituta era mal vista, hermanos, la ramera, ¿sí? Pero el igual en el varón era el publicano, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes recuerdan que los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿sí? Y no eran bien vistos, pero el publicano, en este caso Zaqueo, dice que era jefe de publicanos y era un hombre que tenía una situación económica muy buena, ¿sí? Además que seguramente tenía un cierto intelecto, hermanos, para poder manejar este tipo de cosas, tal vez como un contador, ¿no? ¿Sí? Una preparación. Y además no eran bien vistos por los judíos, pero eran bien vistos por los romanos, ¿sí? Entonces tenían relaciones, hermanos, tenían buenas relaciones, tenían buena posición económica y tenían buen conocimiento intelectual, ¿sí? Pero Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo va pasando, estos elementos que él tenía no le ayudaban para poder ver al Señor, ¿sí? Ni su posición económica, ni su intelecto, ni sus relaciones personales. Y él se sube al árbol, a un sicómoro, ¿sí? Ustedes recuerdan que la higuera, bueno,
representa Israel. Dice, cuando veas que la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca, ¿sí? Y el sicómoro, hermanos, era un árbol propio de Egipto, de Siria, ¿sí? El fruto que daba el sicómoro era un fruto que se le daba a los cerdos, ¿sí? Pero las hojas eran muy buenas, hermanos. Las hojas eran muy buenas para curar, ¿sí? Esa era la característica del sicómoro. Y ahí se sube Zaqueo. Y Zaqueo desde ahí ve al Señor. Y el Señor lo ve, ¿sí? Y dice, Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El rabino más importante en ese momento, hermanos, el más famoso, va pasando y lo voltea a ver. Pero es más allá, hermanos, el creador del universo lo está viendo. Está viendo a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que pose en tu casa. ¿Sí? Qué maravilla, hermanos, para Zaqueo. Zaqueo, hay dos opciones. Zaqueo viene del griego sakei, que significa justo, limpio, pero Zaqueo era judío, hermanos. ¿Sí? Y Zaqueo también es probable que el nombre sea una contracción del nombre Zacarías, ¿sí? Y Zacarías significa Dios se acuerda. Y vamos a tomar eso, hermanos, en ese sentido. Y Dios se acuerda, pero ¿de qué se estaba acordando en este caso Jesucristo? Pues si ustedes en la escritura ven un capítulo atrás o dos, en la relación, en la narración de Zaqueo, narra del publicano y el fariseo, ¿sí? Entonces dice, recuerdan que el fariseo decía, bueno, yo no soy como este publicano, yo sí hago esto, yo hago lo otro, ¿no? ¿Sí? Yo te doy gracias porque soy así. Pero dice que el publicano, él decía, Dios sé propicio a mí. Tome eso, hermanos, a lo mejor. Como aquel publicano que era Zaqueo, tal vez, ¿no? Es algo hipotético, ¿sí? Pero tómelo en el sentido de que Dios se acuerda, ¿sí? Dios se acuerda de todos, porque eso es lo que significa Zacarías. Dios se acordó de Zaqueo. Y en ese momento, el creador del universo va a la casa de Zaqueo y lleva bendición, hermanos. Porque dice, y serás salvo tú y tu casa. La salvación entra a la casa de Zaqueo. Entonces vean, qué maravilla, hermanos. Y aquí es donde entra el simbolismo de que yo les decía de los árboles, ¿sí? De la esposa y el esposo Jesucristo. Porque bueno, desde ese lugar, desde el sicómoro, Zaqueo vio al Hijo de Dios, ¿sí? Y este sicómoro, hermanos, puede ser una representación de la iglesia, hermanos, ¿sí? De la esposa de Cristo. Es decir, desde la iglesia, las personas pueden ver al Hijo de Dios, ¿sí? Y es ahí, hermanos, desde la comunión de los santos, donde Dios también puede ver a la gente, puede ver al que necesita de él, ¿sí? Y esto es donde yo encuentro un sentido de por qué el sicómoro, ¿sí? Desde ese lugar, Zaqueo vio al Hijo de Dios, pero desde ese lugar también el Hijo de Dios lo vio, ¿sí? Y la iglesia, qué importante es la iglesia, la esposa de Cristo, hermanos. Porque desde ese lugar pueden ver, y también para nosotros, hermanos, este hombre era bajito de estatura, y a lo mejor valga la interpretación, como era bajito, pues hasta le cerraban el paso, ¿no? Porque decían, pues es un publicano, pues tápale para que no pueda ver. Muchas veces, hermanos, cuando el mundo, cuando las circunstancias nos impiden o tratan de alejarnos de la presencia de Dios, Él podemos acudir a Él, ¿sí? Y Él nos va a ver. Él nos va a ver, hermanos. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Jesús, Julio, por favor, la que sigue. Sí. No sé cómo vayamos en tiempo. Hermano Iván, ¿no me podría indicar? Sí, está bien, 10 minutos, hermano. Sí, gracias, mi hermano. Dígame. Mira, hermanos, dice aquí
que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, ¿sí? Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro, ¿sí? Ustedes recuerdan, decíamos de esas bienaventuranzas, de ese tesoro, ¿sí? Que es la correcta interpretación de lo que es la ley en la personificación de Cristo Jesús, hermanos. Lo tiene la iglesia, lo tiene usted, ¿sí? ¿En dónde va a ver el mundo, hermanos? ¿En dónde va a ver el mundo al Hijo de Dios? Pues es en la persona de cada uno de ustedes, de la iglesia, de su esposa. Si alguno conoce los secretos del esposo, pues es la esposa, hermanos, ¿sí? Dice la escritura que la esposa, que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, que Él es la cabeza, ¿sí? Entonces, es la importancia de la iglesia. Nosotros veamos que la iglesia a través del sicómoro, ¿sí? La importancia que tiene de esas bienaventuranzas, como las tiene el Hijo de Dios, las tiene el pueblo de Dios, la tiene la iglesia y las tiene que manifestar, como dice Lucas, en un momento tienen que ser manifestadas. Y vamos a esta última parte, hermanos. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Cuando el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan en esa cena, hermanos, ellos salen, ¿sí? Terminan de cenar, si no mal recuerdo, le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y después dice que salen. Ellos salieron, hermanos, porque las puertas de la ciudad las cerraban casi al oscurecer, ¿sí? Era una situación propia de aquel tiempo, porque los romanos cuidaban mucho el hecho de que no hubiera revueltas, ¿sí? Y además, el hecho, hermanos, de que sobre todo en el tiempo de las fiestas, era muy temprano a la hora que cerraban las puertas, ellos salen, ¿sí? Ustedes recuerdan que a Lucas, a Judas le da el pan, ¿sí? En algún texto dice el pan mojado, y el texto que utiliza, o el término ese pargón, es el mismo término que utiliza más adelante en algunas cartas de Pablo, donde dice que les dio vianda espiritual y les dio de beber, ¿sí? Y ese mismo término de vianda espiritual lo utiliza ahí, cuando le da a Lucas el pan, digo a Judas, le da el pan, hermanos. Y lejos yo de ver que es una situación de señalar quién es el que lo ha de entregar, creo yo que es que está ministrando en el último momento a Lucas, porque le está dando vianda espiritual, con la esperanza tal vez de que Lucas reflexionara, ¿sí? Mas, sin embargo, bueno, ustedes conocen cómo se desencadenan las cosas. Pero dice que van a Getsemaní, era un lugar donde el Señor acostumbraba a ir, ¿sí? Que estaba en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y Getsemaní, hermanos, significa prensa de olivo, ¿sí? Es lo que significa. Getsemaní, prensa de olivo, porque en ese Monte de los Olivos había un lugar donde era el huerto del Getsemaní, donde estaba la prensa de olivo, donde extraían, hermanos, el aceite de las aceitunas, ¿sí? Y ustedes saben cómo bajaban las aceitunas, hermanos, ¿sí? Las aceitunas se bajaban a golpes, a varazos, ¿sí? Le daban de varazos al árbol, ¿sí? Y caían las aceitunas y después esas las prensaban, hermanos. Las iban prensando cada vez más en esa prensa de olivo, de manera que caía el aceite, empezaba a destilar el aceite, ese aceite que ahora se llama extra virgen, ¿sí? Y que tiene unas propiedades medicinales inmensas. Por ejemplo, aquí tengo algunas: controla el colesterol, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, cuida el colon, es contra la diabetes, tiene propiedades anticancerígenas, contra el deterioro mental, alivia dolores, humecta la piel, es bueno, hermanos, para las heridas. Ustedes recuerdan de aquel buen samaritano, cuando cura a la persona, le pone vino y aceite, ¿sí? Se usaban, hermanos, para curar las heridas y para evitar las infecciones. El mismo padre de la medicina, como lo llaman los griegos, se me olvida el nombre, mi hermano Iván lo ha de saber, ¿sí? Él lo utilizaba, hermanos. Él utilizaba igual ese sistema de vendar con aceite de olivo y con vino, ¿sí? Bueno,
Fíjense, hermanos, que dice que que el Señor Jesucristo fue a orar, ¿sí? Y ahí se da una situación muy, muy difícil para el Señor. Dice que sus gotas eran como sangre, ¿no? Como grandes gotas de sangre. Está habiendo una situación, hermanos, en ese momento para el Señor. El texto griego señala tromboi, ¿sí? Por ahí, hermano, es una situación de estas el que el Señor está sufriendo, a punto de una trombosis. Por ahí hay otro término, hermanos, en donde esta situación de las gotas, como se están reflejando, refleja una situación en que puede haber hasta un derrame cerebral, y en otra situación pone, hermanos, la piel mucho más sensible. Es decir, el Señor Jesucristo está sufriendo de tal manera que su piel es mucho más sensible al dolor, hermanos. A tal grado que le dice al Padre, si se puede, pues tú tienes la manera de cambiar, ¿no? De cambiar esta situación. Aún tal vez podríamos ver en contra del plan, hermanos, porque dice, si se puede, pase de mí esta copa. Pero él dice, bueno, pero no sea mi voluntad, sino se hágase la tuya, ¿sí? Y dice que vienen ángeles y lo reconfortan. Pero la situación de Jesucristo está sufriendo, hermanos. Y dice que cuando él regresa, se había llevado a 3 de ellos, ¿no? A Juan, a Pedro, y hay otro discípulo. Ellos, los más cercanos en ese momento, dice que cuando regreso estaban durmiendo, hermanos. Es decir, la tristeza, pues dice el texto que la tristeza hizo que les diera el sueño, hermanos. Muchas veces la tristeza, hermanos, nos hace que dejemos de orar, ¿sí? Muchas veces la tristeza, hermanos, al dejar nosotros de orar, nos puede llevar a pecar, ¿sí? A cometer errores. Sin embargo, el Señor, en la tristeza, hermanos, en sus lágrimas, Él corre a los brazos del Padre y nos pone el ejemplo. Corre a los brazos del Padre y se refugia en Él, ¿sí? Julio, la que sigue, por favor. Esa, Julio. Miren, hermanos, es un árbol de olivo, ¿sí? Y el árbol de olivo, ustedes como ven su tronco, hermanos, ese crece, vamos, a fuerzas, hermanos. Es decir, o sea, crece porque no, está el hecho de no morir, hermanos. No crece parejo, como un cedro, que usted puede ver diferenciar los anillos cuando se corta. El árbol de olivo puede crecer en pedregal, hermanos, en zonas muy desérticas, ¿sí? Él encuentra a su raíz un conducto de agua y de ahí se agarra, hermanos, y crece, ¿sí? Ese es el olivo, hermanos. Y vuelvo a repetir, bajan las aceitunas a varazos y luego prensan, ¿no? En la que sigue, Julio. Fíjense, hermanos, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, ¿sí? Dice que como raíz de tierra seca, hermanos, el Señor Jesucristo. Y vuelvo al contexto de aquel tiempo, ¿sí? Pues bueno, es que el Señor Jesucristo físicamente no era atractivo, eso no está refiriéndose a eso, hermanos, ¿sí? ¿Sí? O decimos, es que el Señor, que como raíz de tierra seca, a lo mejor era muy delgado, pero era fuerte, era correoso. No, ¿sí? Él está haciendo un comparativo, un paralelo, ¿sí? Si alguna referencia tenemos a los genes del Señor Jesucristo, bueno, pues venía de David, hermanos, ¿sí? Era hijo de David y hijo de Betsabé. Y ustedes conocen las características físicas de ello. Esa es la única referencia con respecto tal vez a un aspecto físico, hermanos. Pero bueno, no es lo fundamental en esto, ¿sí? Sino es ver que el texto es un comparativo, es un paralelo. Es decir, que el Señor Jesucristo, como el olivo, como una raíz de tierra seca, porque lo está comparando al olivo, hermanos. Porque el Señor Jesucristo dice que fue, ¿cómo fue, hermanos?
Dice que fue azotado, así como bajan las aceitunas a golpes. Fue azotado, hermanos. ¿Sí? Y fue molido, dice, por nuestra causa. Así como el olivo, como la aceituna es prensada, hermanos, para obtener el aceite, así el Señor Jesucristo fue molido, como raíz de tierra seca, como el olivo. Y después dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Por eso veíamos las propiedades del olivo, del aceite de olivo, son inmensas, hermanos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo a través de su llaga sigue curando, hermanos. Entonces está haciendo un comparativo el escritor. Por eso yo decía en un principio, hermanos, la iglesia como aquel sicómoro, ¿sí? Desde donde se puede ver al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo como ese olivo, hermanos, ¿sí? Que ya fue molido y que fue prensado, ¿sí? Que derramó sus lágrimas el Señor Jesucristo y a través de ellas dice que el Señor lo levantó. El Señor Jesucristo nos da esa enseñanza de las bienaventuranzas y nos pone en la perspectiva correcta de lo que Él quiere, de lo que es escribir la ley en la mente y en el corazón. Esa es la esposa de Cristo, hermanos. Por eso yo decía en un principio, estos elementos los vamos a usar. Ahí está la esposa de Cristo, hermanos. Y ahí está el Señor Jesucristo, representado también de simbolismos también, pero que yo encuentro muy interesantes y muy hermosos, hermanos. Pero ese es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo lloró, hermanos. El Señor Jesucristo es poderoso, es manso, hermanos, pero es un ser poderoso. Lo era en ese momento, cuando Pedro hiere a Malco. Le dice, ¿qué? Pedro dice, yo puedo llamar ángeles, ¿sí? El Señor tenía poder, mas sin embargo nunca usó para ello, hermanos. Lo usó para el bien, ¿sí? Pero a semejanza de Moisés, no lo hizo, hermanos, para defenderse él, ¿sí? Sino lo hizo para mostrar esa mansedumbre que se dejaba guiar por la mano de su padre, ¿sí? Era humilde, hermanos, desde el hecho que era en forma de Dios y se humanó. Y era sensible a todos nosotros, era sensible, era sano emocionalmente, era empático con las personas. Lloraba, hermanos. Y esas es las características que ahora tiene la iglesia, el pueblo de Dios. Y es ahí donde encontramos que dice un nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Donde voy a escribir mi ley, donde voy a poner mi ley en la mente y en el corazón. Y la voy a escribir en el corazón. ¿En el corazón de quién? De ustedes, hermanos, de cada uno de nosotros, de su pueblo, de su esposa, de su iglesia. Julio, la que sigue, por favor. Ya es la última, Adán. Son todas, hermanos. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Pasa a ustedes.